La mayoría de los equipos World Tour ya están analizando seriamente qué recorrido le favorece más para las próximas 3 grandes vueltas. Es decir, el recorrido del Giro de Italia ya está dicho prácticamente. Alucinaron con la contrarreloj para el próximo año, le han metido muchísimos kilómetros en esa especialidad y pues ya todos los equipos, incluidos el IF Education Easypost, equipo de Richard Carapaz, están planificando todo lo que va a venir para el 2024. Entre ellos pues ha salido la noticia de 2 corredores, por un lado el ecuatoriano Richard Carapaz y por otro lado el irlandés Ben Hill, que serían los corredores fundamentales para estar en grandes vueltas. Ya están tratando de analizar qué pueden hacer con ese recorrido del Giro de Italia, que no favorece para nada a Richard Carapaz, y están a espera de saber cuál va a ser el recorrido del Tour de Francia. Y en una segunda noticia tenemos que hablar un poco de Geraint Thomas y Primo Roglic, pues el corredor galés del equipo de Ineos Grenadiers ha hablado al respecto del esloveno Primo Roglic y ha comentado que por más que Primo Roglic haya salido de la escuadra neerlandesa, sigue estando por debajo de corredores como Pogačar y Jonas Vingegaard. Así que mis amigos, antes de irnos con estas 2 noticias, como siempre recomendarles que se suscriban aquí abajo al canal, que es totalmente gratis, dejen su me gusta para seguir aumentando esta bonita comunidad, cliquen en el botón unirse para que se vuelvan miembros, pues recuerden que su apoyo es fundamental para nosotros. Ahora sí, vámonos directamente con el primer tema. Como les venía comentando, el IF Education Easypost, pues este año se ha hecho una muy buena primavera, es decir, en comienzo de temporada hicieron muy buenas carreras, en especial con Ben Hill, que fue una de esas promesas que encontraron en el deporte y terminó dando resultados que casi nadie estaba esperando. Por otro lado, Richard Carapaz fue un corredor que no tuvo muy buena suerte, tuvo varias caídas, además tuvo afectaciones de salud que no lo dejaron estar en su rendimiento al 100% y no pudo desempeñarse bien en las grandes vueltas, en especial en el Tour de Francia, que este año era su objetivo principal para llevar al IF Education Easypost lo más adelante posible, pues recordemos que él fue fichado por el equipo norteamericano para tratar de dar ese salto de calidad que necesitaban para estar entre los mejores equipos del planeta. Sin embargo, ya pasada esta temporada de 2023, pues se concentran plenamente en la siguiente temporada. El único revelación que han hecho en las grandes vueltas por recorrido ha sido el Giro de Italia, que terminó sorprendiendo, pues han dejado muchísimos kilómetros de contrarreloj y esto puede afectar a ciertos corredores para ir a esta carrera. Es decir, a los escaladores puros no les conviene para nada el recorrido del Giro de Italia, pues con tanta contrarreloj después va a ser muy complicado reducir las diferencias con sus rivales más cercanos. Por eso mismo es que Richard Carapaz era un hombre interesante para el Giro, pero ahora con este recorrido pues le puede afectar muchísimo y no estaría tan fácil lograr ganar esa carrera que ya consiguió con el Movistar Team. Por eso mismo el propio Jonathan Vaugers, director del equipo y la cabeza del equipo, se podría decir el hombre más importante de la escuadra, pues decía lo siguiente con respecto a esto: sí, estábamos considerando enviar a Richard Carapaz a la carrera. Ese no era el recorrido que estábamos esperando, dijo Jonathan Vaugers a GCN. Ahora vamos a esperar el recorrido del Tour. Es decir, el IF Education Easypost tenía la mentalidad de enviar a Richard Carapaz directamente al Giro el próximo año. Al parecer no querían ponerlo a disputar el Tour, o tal vez querían hacer un doblete Giro Tour con Richard Carapaz, obviamente apuntándole mucho más a ganar el Giro, pero con ese recorrido, como dice Jonathan Vaugers, pues no esperaban que saliera de esta manera y por estas razones pues estarían dejando por fuera a Richard Carapaz. 68 kilómetros de contrarreloj significa que perderemos 4 o 5 minutos. El top 10 sería posible, pero puedes olvidarte del título. Es decir, teniendo un corredor tan importante como Richard Carapaz, que ya ha demostrado en varias ocasiones que se puede ganar grandes vueltas como el Giro de Italia, en clásicas puede pelear por Juegos Olímpicos, pues no se puede ir a una carrera pensando en hacer simplemente un podio, o un top 5 o un top 10. Se tiene que pensar fervientemente en el título, es decir, en ganar las carreras, llevar la mentalidad en que se puede luchar por una carrera importante, y esto es lo que quiere Jonathan Vaugers y todo el IF Education Easypost con el corredor ecuatoriano Richard Carapaz. Por este mismo motivo, el propio director del equipo decide más bien esperar qué movimientos hacer con Richard Carapaz, esperar el recorrido del Tour de Francia, ver si le conviene más el recorrido del Tour al
ecuatoriano y no enviarlo al Giro de Italia? Pues obviamente al propio IF Education Easy Post, teniendo un corredor como Carapaz, no lo van a enviar simplemente a hacer un top 10 como dice él que es lo posible, pero el título es prácticamente imposible, pues estaría perdiendo muchísimo tiempo Carapaz en esa contrarreloj tan largas y obviamente que no le convienen para nada al corredor de Carchi. Así que le estaría conveniendo más enviar a Ben Hill al Giro de Italia y Richard Carapaz estarían apuntando con él para el Tour de Francia nuevamente el próximo año y rogar que pues todas las cosas se le den y pueda llegar en una condición aceptable para luchar por la carrera. Y ahora sí, en una segunda noticia tenemos que hablar un poco de dos grandes estrellas del pelotón internacional. Se podría decir que dos veteranos que han sabido ganar grandes vueltas, entre esos Geraint Thomas, ganador de Tour de Francia, y el propio Primo Roglic, ganador de Giro y varias vueltas a España. Sabemos que este año se dio una rivalidad muy grande entre estos dos corredores, donde Geraint Thomas terminó perdiendo el Giro de Italia en la última etapa de contrarreloj contra el propio Primo Roglic, pero que demostró que está más vigente que nunca y que puede estar a la altura de un corredor como Primo Roglic. El año pasado también lo hizo muy bien Geraint Thomas haciendo podio en el Tour y sigue sacando resultados que a Ineos le interesan bastante. Por eso para uno de los podcasts que el propio Geraint Thomas hace a menudo, pues estuvo dando unas declaraciones con respecto a lo que puede pasar el próximo año en el Tour de Francia con Primo Roglic directamente en el Bora-Hansgrohe, pues recordemos que ya no estará más en el Jumbo-Visma. Pero sabes que la situación será más complicada que nunca, sobre todo en el Tour, con Vingegaard, Pogačar, Roglic y Evenepoel encabezando los equipos. Será un Tour muy interesante, dijo en el podcast de GTCC. Roglic en Bora es una gran noticia para el deporte. Obviamente las grandes vueltas se abrirán mucho más, hay que manejar estrategias diferentes, ya van a haber 4 rivales mano a mano para pelear por el Tour y allí Geraint Thomas, si va al Tour, tendrá que hacer pues movimientos estratégicos muy específicos para seguir metido en competencia o por lo menos pelear por grandes vueltas. Aún así creo que Vingegaard es el número 1, luego Pogačar y más atrás los otros dos. Analizó, voy a esperar el recorrido del Tour, que me atrae por su final en Niza, pero podría acudir al Giro con un trazado típico. Cerró afirmando que pudo haber vencido a Roglic en Italia de no haber estado enfermo previamente. De allí resaltan dos noticias muy buenas por parte de Geraint Thomas. La primera, él pone a Vingegaard como el número 1 en grandes vueltas y al propio Pogačar segundo lugar, pero muy cerca de Vingegaard, es decir, puede ganar cualquiera de los dos el próximo Tour de Francia, pero sí deja 1 o 2 escalones por debajo a Primo Roglic y a Remco Evenepoel. Es decir, para él las grandes estrellas siguen siendo el mismo Vingegaard y Pogačar, a pesar de que Primo Roglic haya salido del equipo y se vaya a enfrentar a ellos directamente. Y por otro lado, pues termina diciendo en la entrevista que si no fuera estado enfermo previo a la última contrarreloj del Giro de Italia, le fuera podido vencer a Roglic en este Giro y se fuera podido llevar ese maillot a casa, que obviamente es una carrera muy interesante para él que no ha podido ganar en su carrera deportiva. Así que noticias bastante grandes por parte de Geraint Thomas, ahí se las dejo para que debatamos todos aquí abajo en los comentarios y díganme ustedes primeramente qué piensan del IF Education Easy Post, cuál sería la mejor estrategia, hacer doblete con Carapaz en el Giro Tour, llevarlo solo al Tour o hacer doblete Tour y Vuelta o Giro y Vuelta a España. Y en una segunda noticia, ¿qué piensan de Geraint Thomas? ¿Están de acuerdo con el orden que pone de los mejores corredores de grandes vueltas, dejando a Vingegaard en primer lugar, en segundo lugar a Pogačar y tercero y cuarto a Remco y a Roglic, o ustedes tienen otro orden? Muchas gracias por ver este video, ya nos veremos en uno próximo.